Canarias 2.0. Canarias 2.0 con los investigadores de las islas. Consejos 2.0. Reforestación en el sur de Tenerife. Última Informática, referente en soluciones tecnológicas. Primer Digital Innovation Hub de Canarias. Fuerteventura apuesta por la industria aeroespacial. Si tienes un proyecto Mac, te ofrecemos la divulgación en Canarias 2.0, tanto en radio como en televisión. Unidad de Alergología de LUC, un referente en investigación. La Unidad de Alergología del Hospital Universitario de Canarias cuenta con varias líneas de investigación que son un referente en sus campos de estudio. La doctora Inmaculada Sánchez lidera un trabajo de más de 10 años sobre reacciones adversas provocadas por harinas contaminadas por ácaros. Somos a nivel mundial el artículo que más casos ha presentado de OMA, que se llama anafilaxia por ingestión de harinas contaminadas con ácaros, y ha formado también parte de mi tesis, así que poco a poco se ha ido publicando y seguimos en ello. En Canarias un porcentaje alto de la población es alérgico a ácaros, pero no necesariamente le supone síntomas. Hay una alergia que apenas produce síntomas y otras sensibilizaciones que son muy sintomáticas. No necesariamente un alérgico a ácaros tiene una rinitis y un asma severos, puede tener una rinitis episódica leve que no necesita muchos más estudios. En Canarias hay una mayor incidencia de casos de personas afectadas por alergia a los ácaros de la harina. Nuestro clima favorece la aparición de esos ácaros. Favorece mucho el clima que tenemos, humedad ambiental alta y temperatura alta, hace que sea más frecuente la contaminación de las harinas con ácaros. De hecho, es una patología muy prevalente en el área tropical del planeta y no se suele ver fuera de estos márgenes climatológicos. Las consecuencias de una alergia alimentaria pueden ser desde leves, como un ligero picor en la boca, hasta casos muy graves como una anafilaxia. Una anafilaxia es cuando se ven por una reacción alérgica afectados más de 2 órganos. Generalmente hay piel implicada con ronchas y picor, pero además hay crisis de broncoespasmo, hipotensión, vómitos y diarrea. Se ven implicados otros órganos, todo a la vez y de forma rápida y súbita. Curiosamente, en el grupo que hemos publicado, y es la serie mayor del planeta hasta la fecha, hay muchas anafilaxias, son reacciones severas. Y un dato curioso que se repite en casi todas las publicaciones es que estos pacientes, un alto porcentaje de ellos, tienen intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos, aspirina y fármacos relacionados. Y es un hecho que no se ha sabido bien explicar por qué ocurre en este grupo de pacientes y no en otros alérgicos a ácaros. Existe una medida muy sencilla que nos ayuda a prevenir las alergias por ácaros en la harina. El simple hecho de guardar la harina en la nevera en vez de guardarla en la alacena hace que ya esa harina no se pueda contaminar con ácaros, o si tiene una pequeña contaminación con estos ácaros, pues no van a poder reproducirse en un clima seco, que sería una nevera. Con lo cual, el simple hecho de guardar las harinas en la nevera ha demostrado que en estos pacientes que han tenido anafilaxia por comer harinas contaminadas con ácaros no se les vuelven a repetir los episodios. La doctora Paloma Poza dirige otra de las líneas de investigación de la Unidad de Alergología de LUC. Dentro de nuestro grupo, hace ya también unos 8 o 10 años, empezamos con una línea de investigación centrada en la alergia alimentaria en niños a proteínas de leche de vaca. Esto lo hicimos por varios motivos. Primero, porque vimos que en los últimos años era cada vez más frecuente que nos llegaran a la consulta niños alérgicos en mayor cantidad y en mayor severidad. Hasta ahora, de toda la vida, la alergia alimentaria a leche era conocida, pero se veía que había una cierta tendencia natural a que los niños fueran superándola y sobre los 8 años, menos de un 10% de los niños mantenían esta alergia.
estábamos viendo en nuestras consultas que esta alergia estaba siendo cada vez más intensa y más persistente. Teniendo en cuenta que a día de hoy no había ningún tratamiento, suponía un problema importante en el día a día estos pacientes que debían evitar el contacto con la leche o cualquier derivado porque les podía producir reacciones desde muy leves hasta muy graves. Las reacciones podían empezar desde muy bebé, cuando empezaban a tomar lácteos, que no eran lactancia materna, empezaban a tener reacciones en forma de urticaria, en forma de asfixia, broncoespasmo súbito, y a veces asociando varios síntomas, que es la anafilaxia, asociando vómitos, asfixia y una urticaria generalizada por todo el cuerpo. Como resultado de su investigación, han desarrollado un tratamiento que cura esta alergia a la leche de vaca en los niños. Empezamos a hacer una investigación viendo los mecanismos que llevaban esa alergia y gracias a la colaboración entre el Servicio de Alergia y el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario, estudiamos los mecanismos inmunológicos, las bases en las que se fundamentaba, y hemos desarrollado un tratamiento que es una especie de vacuna utilizando la misma leche, viendo cómo administrada en condiciones adecuadas en un hospital, en unas dosis crecientes, íbamos superando ese nivel de alergia y los pacientes podían llegar a tolerarla sin ningún riesgo en su domicilio. Esto se estudió y llegó a dar varias publicaciones y varios premios porque supuso un avance a una enfermedad bastante importante en estos niños de mucho riesgo y que hasta ahora no tenía ningún tratamiento eficaz. Las alergias alimentarias son más frecuentes en los niños. La alergia alimentaria en adultos no es muy frecuente, se dice que menos de un 2% de la población. En los niños se sabe que depende del rango de edad puede llegar a un 10%. Esto además en los últimos años, al aumentar la tendencia alérgica de la población en general, también ha repercutido, siendo actualmente la primera causa de alergia grave, anafilaxia en urgencias. Siempre había sido los medicamentos y en los últimos años se ha visto que la causa más frecuente de alergia grave son los alimentos. Y en los niños, si hablamos de un 10%, hablamos de una cantidad importante de niños. No son siempre los mismos alimentos, pero sí suelen ser alimentos frecuentes. En los primeros 3 años, la leche y el huevo son la primera causa, son más del 50% de los casos. Y estamos hablando de alimentos de uso común y cotidiano, no solamente en forma de leche y huevo directamente, sino en alimentos que contienen leche y huevo. Estamos hablando de yogures, estamos hablando de cosas rebozadas que tienen huevo, estamos hablando de repostería, estamos hablando de pan, estamos hablando de pasta, estamos hablando de muchos alimentos que pueden contener cantidades y al ser un mecanismo alérgico, aunque tenga poca cantidad, es capaz de producirle el mismo tipo de reacción. En los últimos años ha aumentado el número de niños alérgicos detectados en la consulta de pediatría y que son derivados a la unidad de alergología para realizarles un estudio en profundidad. Siempre es importante confirmarlo porque hay una parte de los niños en los que luego la alergia no es tan amplia como se piensa. Los niños tienen una dieta variada y nuestra función es ver qué alimento de los que él ha ingerido es el que le produce la alergia. No siempre van a ser varios alimentos, con lo cual no haría que hacer una dieta restrictiva y evitar muchos alimentos porque les repercute en la nutrición. Intentamos hacer un estudio, ver cuál de los alimentos que ha ingerido es el responsable y quitar solo aquel que le está ocasionando daño. Y en algunos casos, como es la leche, podemos intentar hacer una terapia para intentar que se le pase y que pueda llegar a tomarlo en el futuro, y en otros casos, de momento, hay que evitarlos, como por ejemplo los frutos secos. Los frutos secos era un alimento que antiguamente afectaba a adultos o adolescentes, y estamos viendo niños con 4 o 5 años que manifiestan síntomas de alergia a frutos secos, con lo cual estamos viendo cómo van empeorando la gravedad y los tipos de alimentos a los que los niños se hacen alérgicos. Las alergias alimentarias también deben ser controladas en los comedores escolares. La frecuencia de esta enfermedad ha hecho que tengamos que poner en marcha proyectos de colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, porque en los comedores escolares debe haber una concienciación de lo que es la alergia alimentaria para cuando el niño come en el colegio ponga las medidas de seguridad, detecten si hay alguna reacción y también saber cómo se deben elaborar esos menús especiales. Hasta ahora los menús que existían eran menús de diabéticos, menús de celíacos, pero la alergia alimentaria, al ser una enfermedad que era poco frecuente, no estaba bien estipulado cómo debía ser el menú. Y ahora se está empezando a ver una normativa que regula cómo deben ser esos menús y cómo debe ser el protocolo de manejo de esos niños ante una sospecha de reacción. En el último año se ha hecho incluso un curso para los profesores para que tengan concienciación de cómo son esos síntomas y cómo deben actuar para evitar problemas y tener que evitar lo mínimo posible esas posibles reacciones graves en el colegio.
Estos son dos nuevos ejemplos de la calidad de las investigaciones científicas que se realizan en Canarias y de cómo la investigación se traduce en avances que contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad. Prevención en el uso de las nuevas tecnologías. Familias y fotos en el centro escolar. Actuando con responsabilidad cuando acudimos a actividades en el centro educativo. En el ámbito escolar, podemos dar o negar nuestra autorización para que el equipo docente pueda tomar y compartir fotos de nuestros hijos. Sin embargo, esa autorización no afecta a las actividades en las que estamos invitados los familiares, como festivales, obras de teatro y otros eventos. Siempre debemos informarnos y priorizar las normas del centro sobre la posibilidad de hacer fotos o grabar vídeos en este tipo de actividades. Si no está permitido, respetaremos las medidas de privacidad que hayan establecido. Cuando se permiten fotos, siempre hemos de tener en cuenta el interés de los menores, mostrando el máximo respeto hacia ellos y sus familias. Lo mejor es tomar imágenes únicamente de nuestros hijos y desechar aquellas en las que aparecen otros compañeros o las que resultan poco favorecedoras. Es nuestra obligación proteger su privacidad, comprendiendo que en el futuro puede que el menor no quiera que su imagen sea pública en Internet. Si queremos compartir fotos de nuestros hijos, mejor de forma privada, solo con nuestros familiares y amigos más cercanos, pidiéndoles que no las difundan ni las publiquen en sus redes sociales. Debemos evitar compartir imágenes en las que aparezcan otros menores. Si es necesario, mejor que sea una foto de gran grupo, recordando que necesitamos el permiso expreso de todas las personas que salen en ella para poder compartirla. Cuando alguien nos pide que borremos una foto, hemos de respetar su decisión y eliminarla. La protección de su imagen es su derecho y nuestra responsabilidad. Encuentran más información en nuestra web www.is4k.es y, si dudas online, llámanos al 900 116 117. Realización, grabación, edición, emisión en televisión y streaming. Producciones Ibora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades. Cuenta con profesionales. Normalmente nuestra clientela se deja aconsejar por nosotros porque ¿cómo podemos explicar cómo va a quedar el mueble terminado? El cliente sí que nos da una idea de lo que quiere y nosotros lo trasladamos a esto, ¿no? A hacer nuestra idea. Normalmente el cliente que nos da la libertad de que nosotros le decoremos su casa, pues acertamos porque es un mueble precioso lo que hacemos y que es diferente y que no es visto. Cada vez que viene alguien a la fábrica, pues se queda impactado de ver algo que no ha visto nunca. Hacemos un diseño único en el mundo, diseños que no tiene nadie. Entonces, claro, impacta. ¿Cómo le podemos explicar a un cliente cómo va a quedar? Es prácticamente imposible. Como una sombra, como una imitación a polilla, cómo explicas un grado de brillo. Pues la mejor explicación es verlo en el mueble, y una vez que el cliente lo ve, pues normalmente queda impactado porque simplemente son diferentes. Yo siempre digo simplemente diferentes. Los muebles están en la calle Candilas número 2, Sigfrido Estilo, donde pueden ir, ver lo que tenemos y si no tenemos lo que están buscando, pues lo fabricamos. Es dar la idea, el cliente da la idea y nosotros la realizamos con nuestro toque. Entonces, bueno, pues en la calle Candilas número 2, en La Laguna, está nuestra tienda de Sigfrido Estilo. El Cabildo de Tenerife impulsa la repoblación en la zona sur.
El Cabildo de Tenerife, a través del área de medio ambiente, realiza todos los años una importante labor de reforestación en los montes de la isla. El objetivo es aumentar la masa forestal y devolver la vegetación a zonas de la isla donde los árboles cubrían el territorio, pero en las que la actividad humana propició su desaparición, especialmente en el sureste de Tenerife. Cuando comenzó el aprovechamiento intenso de los montes de Tenerife en el siglo XVI, justo después de la llegada de la conquista, los montes de esta parte de la isla, de Arico y Fasnia, que se llamaban los montes de Agache, eran de los montes con los pinares más grandes y con mayor cantidad de madera que hubo, y fueron unos montes que el Cabildo se los, podríamos decir, los consideró como propios para su aprovechamiento. Sin embargo, durante casi 2 siglos hubo muchísimo aprovechamiento forestal, sin posterior repoblación, evidentemente, tanto por el Cabildo como por los propios vecinos, hasta el punto que el monte, después de esos 200 y pico años de aprovechamiento, estaba casi agotado. A partir de los años 1750, del 1750 a 1820, por una serie de hambrunas que hubo en la isla, se produjeron unas usurpaciones de estos montes por parte de pequeños particulares de esta zona de la isla, que por hambre pues tuvieron que cortaron ya lo que quedaba y empezaron a roturar y hacer, como podemos ver aquí, terrazas de cultivo para cultivar a estas alturas, a tanta altura. Esto condujo a que después de una serie de años cultivando, estas parcelas ya pasaran a ser particulares. También se introdujo en muchos casos el ganado caprino, las cabras, con lo cual la cantidad de suelo y el empobrecimiento del suelo empezó a ser muy alto. Esta situación es la que existía aquí en los años 40 y 50, cuando se empieza a cambiar la dinámica y a intentar volver a recuperar los montes de pinos que había en esta zona. Las repoblaciones en el sur, aunque se habían hecho ya varios intentos con algunas campañas previas, cuando volvió a tomar otro auge de darle un mayor impulso, fue a partir de los años 90, en el que se inició también una actividad de compra importante por parte del Cabildo de las fincas de los municipios de Arico y Fasnia que pertenecían a particulares. Entonces necesitábamos previamente comprar las fincas en zonas que habíamos decidido que eran las que tenían más riesgo de erosión o las que tenían más prioridad para ser repobladas, y cuando se lograba juntar una superficie que merecía la pena desde el punto de vista técnico y económico, que ya teníamos una zona amplia para trabajar, pues empezamos a trabajar. Con la llegada del siglo XXI se introdujeron algunos cambios en el sistema de reforestación, sobre todo a partir de la campaña 2002-2003, que contribuyeron a que fuera mejorando el éxito en las repoblaciones y aumentara la capacidad de supervivencia en las plantas introducidas. En el año 2005 se logró un récord histórico. Se plantaron 260.000 ejemplares, de los que prendieron más del 65%, sobre todo en zonas de Arico y Fasnia. Un poco a diferencia de las repoblaciones que se habían hecho en los años 40 y 50 con muchísima densidad, metiendo muchas plantas por hectárea, se modificaron algunos conceptos y la densidad de plantación era de 700 a 900 pies por hectárea. Otra de las cosas que se introdujo como novedad fue que la preparación del terreno en este suelo, que está muy compactado de todo el trabajo que se había hecho en la agricultura en los años previos, necesitaba removerse y proporcionar a la planta un entorno en el que ya en las condiciones, que de por sí son muy difíciles por la escasa pluviometría, pues por lo menos se encontrara un suelo mucho más mullido y con más capacidad de retener agua. El principal factor limitante de las repoblaciones en el sur de Tenerife es la escasez de precipitaciones. Hay años en los que solamente caen 150, 200 mililitros. Incluso hay años en los que la sequía ha sido tan fuerte que plantas que ya tenían un arraigo y un porte grande, como este escobón de aquí, se han secado. Fue, por ejemplo, el año 2002, que hubo una sequía enorme y realmente encontrábamos un montón de escobones con el esqueleto de que se habían quedado
secos por la sequía. Por eso realmente la diferencia en las repoblaciones del sur con las que hacemos en toda la vertiente norte es que aquí es complicado que las plantas, sobre todo en el momento de colocarlas, cuando vienen del vivero, encuentren esa capacidad para que la raíz profundice lo más rápido posible hasta llegar a una capa freática en la que ya puedan conseguir agua y bueno, pues mantenerse durante los primeros años, por lo menos, con esa capacidad de adaptarse. Los preparativos para la repoblación en la zona sur comienzan al final del verano para aprovechar las primeras lluvias del otoño. El hoyo se suele preparar en los meses previos a la plantación, septiembre-octubre, para tratar de que en la época ya de otoño y con las primeras lluvias podamos plantar. Cuando no hemos tenido lluvias, sí se han hecho riegos de asiento de unos 30 litros por hoyo para garantizar que la planta tenga tempero en el suelo. Eso es vital para que la planta pueda arraigar sí o sí. Entonces, bueno, pues con tendidos de mangueras y cogiendo el agua o bien de galerías o de depósitos de las mismas tajeas, llevábamos el agua hasta los hoyos siempre en caso de que no hubiera llovido. Si llueve, pues previamente lo que se hace es aprovechar ese agua. Como el hoyo está tapado, lo que hacemos es con una herramienta que se llama barrón, que es parecido a los regatones del salto de pastor, tiene una punta metálica, se clava en el suelo y esa punta tiene el tamaño del cepellón de la planta que viene del vivero. Entonces se introduce la planta, se pisa y ya está. Los ejemplares utilizados en las repoblaciones se producen en los viveros del Cabildo de Tenerife. La planta que se utiliza en estas repoblaciones inicialmente se produce en el vivero de Aguamansa y cuando ha germinado y tiene un tamaño adecuado se lleva para endurecer y para viverar en el vivero del Helecho, que pertenece a Agricultura y nos cede las instalaciones. Básicamente la planta que ocupa el mayor porcentaje es el pino canario, pero sí que se meten otras especies para generar pues esta diversidad que vemos que buscamos con este tipo de repoblaciones. Uno de los objetivos principales de las repoblaciones aquí en el sur es el respetar los aprovechamientos tradicionales que se han venido haciendo. El aprovechamiento tradicional más importante que hay aquí es la apicultura, y lo que hemos tratado es de no hacer las repoblaciones con excesivas densidades de pinos, de tal forma que sean abiertas y pueda haber matorral, y también de plantar e introducir especies que sean muy apetecibles por las abejas, en concreto taginastes, en concreto escobón y otras especies que sirven para producir la miel. El objetivo es devolver a estas zonas degradadas su esplendor de antaño, reduciendo la erosión y restaurando su ecosistema original, devolver a cada zona su vegetación propia y contribuir a mejorar el medio ambiente en la isla. Nuevas iniciativas del proyecto FIHub. El proyecto FIHub continúa trabajando en diseño y planificación de actividades de cara a este primer semestre del año. Se trata de una iniciativa financiada por fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2020 y que cuenta con el liderazgo del Área de Empleo del Cabildo Insular de La Palma. En el proyecto FIHub venimos trabajando en diferentes iniciativas que ejecutaremos en el próximo semestre. Entre ellas está la incorporación de diferentes entidades, empresas que están trabajando y desarrollando con tecnología Fireware y que acabamos de incorporar a nuestro ecosistema. El objetivo principal del proyecto FIHub es la creación del primer Digital Innovation Hub que permita la creación, soporte y aceleración de empresas y startups con objeto de mejorar su competitividad e internacionalización. Hasta la fecha se han desarrollado varias acciones encaminadas a facilitar la implementación de tecnologías Fireware a las empresas de la región de la Macaronesia.
Fruto de estas acciones, recientemente se han incorporado a la familia FIHub 2 empresas canarias especializadas en tecnología para puertos que llevan tiempo trabajando con esta tecnología. Son IADES Business Patterns y PlayOn. En FiWare estamos muy contentos. El estándar europeo nos está permitiendo desarrollar todo un sistema basado en IoT para lo que denominamos un Smart Port, un puerto inteligente. En ello tenemos distintos tipos de soluciones, integración con ICE, identificación de buques, geoposicionamiento de los mismos dentro de puertos y cualquier trazabilidad que mejore la eficiencia y las operaciones just in time. Con FiWare estamos desarrollando 2 productos principalmente. Uno es una integración con la Fitbit de iOS, en donde estamos recogiendo todo lo que es las constantes vitales de los prácticos de puerto para así evaluar su capacidad de fatiga y su capacidad de descanso. Por otro lado, hemos desarrollado otro producto que es una control board, que básicamente es una gran pantalla donde se ven los estados de los barcos y donde recogemos todas las señales que reciben los barcos para procesarlas y pasarlas a lo que es control. Ambas empresas recibirán soporte por parte del proyecto en materia de formación, tecnología e internacionalización, tal y como se ha venido haciendo con las más de 30 empresas que conforman el ecosistema FIHub en la Macaronesia. Otra de las iniciativas que estamos trabajando es la realización de un programa formativo que hemos denominado Minimaster, y básicamente lo que es un programa de acompañamiento a la digitalización de modelos de negocio dirigido principalmente a las empresas, a las pymes, autónomos de esta comunidad. Con objeto de seguir afianzando este apoyo hacia la transformación digital, desde el consorcio del proyecto se está trabajando en el diseño de un programa formativo de acompañamiento a la digitalización de modelos de negocio, con objeto de facilitar este proceso a cualquier empresa de la región. Este programa será presentado en el mes de junio, coincidiendo con la celebración de un evento de referencia que se celebrará en Gran Canaria y en el que se podrán conocer las últimas tendencias y oportunidades en materia de digitalización y en especial en relación a las tecnologías del futuro FiWare. Ya de cara al mes de junio estamos organizando junto con la SPEC, la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria, un programa que hemos denominado FiWare Camp, cuyo objetivo principal es traer la tecnología FiWare a las Islas Canarias, y desarrollaremos diferentes talleres, acciones vinculadas a captar, a generar conocimiento en relación a la tecnología. Todo ello básicamente pues siempre contando con todos los miembros del consorcio y con el liderazgo del Cabildo Insular de la Isla de La Palma, quien lidera este proyecto apasionante. Sin lugar a dudas, un proyecto innovador. Habrá que estar atentos en los próximos meses a todas estas oportunidades dirigidas al tejido empresarial de la Macaronesia. Canarias Geo Innovation Program 2030. Canarias Geo Innovation Program 2030 es un programa impulsado por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias y articulado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Pretende ser un programa de observación de la Tierra que desarrolla aplicaciones y servicios para las administraciones públicas. Ya se han puesto en marcha los 2 primeros grandes proyectos: el Canarias Stratoport for Hubs, un centro de lanzamiento de plataformas satelitales de gran altitud. Crear un centro de integración, operación, mantenimiento de pseudosatélites, plataformas pseudosatelitales, que son plataformas que funcionan con energía solar, se lanzan como si fueran globos, funcionan con motores eléctricos y se sitúan a 20 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, en la estratosfera, y tienen aplicaciones muy interesantes para desarrollo de comunicaciones, observación de la Tierra, monitorización de emergencias, de costas, y ahí hay una industria europea que están haciendo y que va a generar muchísimos empleos en los próximos años. Y el ISEC, Centro Internacional Inteligente de Seguridad y Emergencias. Va a desarrollar su actividad a través de plataformas UAVs, lo que conocemos vulgarmente como drones, en vuelos fuera de línea de vista. Hay también un despliegue especialmente en lo que es emergencias y seguridad y en logística.
empezando también por logística de servicios públicos y de asuntos críticos de las administraciones públicas. El objetivo principal de Canarias Geo Innovation Program 2030 es diversificar la economía de la isla, muy dependiente del sector turístico. Desarrollar en Fuerteventura una nueva industria que genere empleo diversificado y de valor, ¿no? Que nos prevengan también en nuevas situaciones de crisis que vendrán sin duda, que nos hagan que tengamos un empleo más robusto y menos sensible a estas situaciones. Estos proyectos podrían convertir a Fuerteventura y el resto del archipiélago en un referente internacional de la industria aeroespacial de alto valor añadido y generar puestos de trabajo de alta cualificación. Pensamos que se pueden generar varios cientos de empleos, se ha trabajado mucho, son proyectos de colaboración público-privada y sobre todo hemos buscado unos proyectos que tengan sentido hacerlos en la isla de Fuerteventura, que tengan sentido hacerlos en Canarias. Aparte de que Canarias está en Europa, cerca de África, tenemos una buena, digamos, estructura fiscal y tenemos unas buenas condiciones. Nosotros tenemos para este tipo de proyectos, primero, que tenemos una meteorología muy buena y sobre todo muy estable, porque como tenemos que mandar cosas a la estratosfera que vuelan despacio porque operan como globos, esa subida a la estratosfera lleva unas 4 o 5 horas de ascenso o de descenso y necesitamos que las condiciones meteorológicas sean casi exactas sobre la predicción a la realidad. Esto Canarias lo cumple. Segundo, la radiación solar que tenemos. Estas plataformas ascienden a través y funcionan exclusivamente a través de energía solar y necesitamos días con mucho sol para poder operarlas y para poder lanzarlas y recibirlas de forma adecuada. Otros centros en la península, en Europa, las empresas se quejan de que solo pueden operar, ensayar y testar 150, 200 días al año. Aquí podremos hacerlo más de 300 días. En el mundo hay una corriente que envuelve la Tierra, que se llama corriente de chorro, jet stream, que está en el entorno de los 14 kilómetros. Bueno, esta corriente, justamente en Canarias, es muy débil. Y por lo tanto, atravesar esta corriente en Canarias es mucho más fácil que hacerlo en otras latitudes. Por eso, estas son algunas de las ventajas que tenemos nosotros para poder desarrollar ese proyecto en Canarias en general y en Fuerteventura en particular. El Canarias Geo Innovation Program 2030 comenzó a ponerse en marcha en 2016 y cuenta con financiación del Gobierno de Canarias. También se tramitan fondos europeos y del Gobierno de España. Aparte de tener todos estos fondos, de quien más se obtiene y la que más va a impulsar es el Cabildo de Fuerteventura, que somos parte del Cabildo. Y aunque en un primer momento sean fondos públicos para el arranque, para el comienzo, con lo que nos vamos a financiar, en cuanto todo esté hecho, entre comillas, ya se supone que la financiación va a venir de las propias empresas. Las administraciones públicas tienen que empujar, pero tienen que desarrollarlo empresas privadas. Entonces, esa transferencia de fondos, esa movilización de fondos público-privado ha de ser segura e inteligente, ¿no? Estamos hablando con 17 empresas multinacionales muy focalizadas en el mundo del espacio aéreo. Estamos hablando con Boeing, estamos hablando con Airbus, estamos hablando con Everest, con Indra, con Babcock, con Thales Alenia Space, con Leonardo. Estamos hablando con un grupo de empresas que son muy relevantes y esperamos que en los próximos meses, en este semestre, tengamos cerrado definitivamente el proyecto y podamos licitarlo. Estas 17 empresas internacionales están interesadas en establecer en Fuerteventura un centro internacional de I+D para el desarrollo de misiones de seguridad y de servicios públicos con drones. Esto supone que los drones se pilotarían desde el centro de control ubicado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, pero se encontrarían físicamente en cualquier parte del mundo. Si tenemos éxito, y yo espero que sí, porque para eso estamos trabajando un montón de gente en este camino, estamos caminando mucho y bien. Este proyecto se podrá concretar no solo en Fuerteventura, sino que son proyectos, insisto, regionales, con despliegue en todas las islas, en servicios de salud, en servicios de emergencias, en servicios de logística, con aplicaciones inmediatas en una primera fase a todas las islas y a todas las administraciones públicas. En los próximos 2-3 años veremos resultados muy concretos. Y si las cosas se ponen un poquito a favor y todos empujamos en la línea correcta, podemos tener un sector
que va a ser muy disruptivo en Europa, que va a crear mucho empleo en Europa, y Canarias presenta una excelente ocasión para posicionarse ahora, en este momento, en ese sector y generar muchísimos empleos. Realización, grabación, edición, emisión en televisión y streaming. Producciones Ibora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades. Cuenta con profesionales. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.